está grabando y yo pues apago cámara y micrófono, dejo al maestro. Gracias. Es todo suyo el control, maestro. Gracias. Bien, entonces te voy a compartir la pantalla para que veamos aquí las figuras, bueno, la información del sistema urogenital. Yo no estoy seguro, pero después lo podríamos definir, de que sí concluí el tema pasado, del respiratorio. Tengo la impresión de que quedó pendiente algo y no lo anoté. Sin embargo, bueno, luego lo veo, ¿sí? Y eso no quita que podamos iniciar el tema de urogenital, ¿sí? Bien, entonces, para eso aquí tienen ustedes el nombre del sistema urogenital, que pudiera ser otro nombre. En lugar de urogenital, podría ser genito urinario, que significa exactamente lo mismo. Y en realidad comprende dos sistemas de órganos, que son el excretor o urinario y el sistema reproductor o genital. ¿Por qué razón se reúnen, por lo menos en el término, estos dos sistemas? Pues simplemente porque ambos sistemas se desarrollan en la cresta urogenital del embrión, ¿sí? Es decir, tienen un desarrollo embrionario en el mismo lugar, ¿sí? Pero por otro lado, la organización de este sistema implica que en algún momento el sistema reproductor le roba, entre comillas, a el sistema excretor algunos conductos para que funcionen transportando esperma o algo por el estilo. Así es de que hay una relación directa bastante fuerte, y sobre todo en los machos, ¿sí? En las hembras casi no sucede algo por el estilo, ¿sí? Es principalmente en los machos. Y de todos modos, en cualquier libro, el capítulo correspondiente o en cualquier tratado sobre urogenital, cuando se está hablando o exponiendo el excretor, llega un momento en que hay que comentar algo del reproductor de los machos, ¿sí? Y así es de que, bueno, esa es la verdadera razón. Pero siempre hay que empezar por uno, no se puede simultáneamente los dos. Entonces vamos a hacerlo con este que está aquí señalado con la flecha, que es el excretor o urinario. Vean ustedes que tanto el excretor como el reproductor tienen asociados un conjunto de conductos, que vamos a llamar en general sistema de conductos, ¿sí? Para transportar algo. Ya veremos qué. Entonces, veamos en la siguiente diapositiva cuáles son los componentes del sistema excretor o urinario, y son los riñones, ¿sí? Más el sistema de conductos. Y aquí de una vez está anotado cuáles son las dos principales funciones de los riñones. Ahí está escrito excreción, o sea, es la eliminación de sustancias que deben abandonar el cuerpo del vertebrado, y que pueden resultar muchas de ellas del metabolismo de las proteínas. De ahí que uno de las sustancias que se eliminan, bueno, sean nitrogenadas. Hay tres tipos: ácido úrico, urea y ¿qué más? Ya se me olvidó, amoníaco, ¿sí? O sea, son estas tres sustancias nitrogenadas que, de acuerdo al grupo taxonómico, son eliminadas del cuerpo a través del sistema excretor. Pero ya sabemos que principalmente estas sustancias nitrogenadas resultan del metabolismo de las proteínas. Y también hay que eliminar otras sustancias que más bien están en cantidades
arriba de lo ideal que deben mantenerse en el cuerpo. Es decir, exceso de ciertos iones, de ciertos, de hormonas, de glucosa, etcétera, etcétera. Hay que eliminarlo. Todo eso es lo que llamamos excreción. Pero simultáneamente deben saber que se está realizando otra función, que es la osmorregulación, o sea, regulación osmótica. Y esto, ¿con qué creen ustedes que tenga que ver esto de regulación osmótica? ¿O en qué consiste? A ver, ¿alguna voluntaria? Digo porque nada más veo aquí a dos. Las otras están en el modo asincrónico. ¿Con qué tendrá que ver? Veamos, Leslie, ¿qué piensa? La Pues regulación. prácticamente, ¿sí me escuchan? Sí, Bueno, pues prácticamente es una regulación, bueno, sí, pues su nombre lo dice, sí, es está. una regulación, pero pues para mantener un equilibrio en la homeostasis de los líquidos del cuerpo. Efectivamente. Es decir, está relacionado directamente con la cantidad de agua en el cuerpo y la cantidad de iones disueltos a fin de cuentas, en el agua o en otras formas. Entonces, eso hay que regularlo de tal manera que entonces del cuerpo debe salir, en el caso de las especies que digamos, su ambiente lo obliga, es a eliminar las sustancias que está metiendo en exceso al cuerpo, o lo contrario, ¿sí? Entonces eso es regulación osmótica, le realiza el riñón, ¿sí? Pero todo eso lo hace mediante unas unidades funcionales que son microscópicas, que llamamos nefronas. Algunos le llaman nefrones, o sea, le cambian el género, y hay trabajos en que hablan de túbulos néfricos, ¿sí? Pero no está muy descriptivo el término, ¿sí? Entonces, nefronas se refiere a algo que tiene que ver con riñones, ¿sí? Nada más que yo quisiera que no tuvieran lapsus y confundieran las unidades funcionales de varios grupos de invertebrados que también sirven para la excreción. ¿Alguien recuerda cómo se llama, por ejemplo, en anélidos o ¿cómo se llama? Artrópodos, etcétera? ¿Cómo se llaman esas unidades? Que parece el mismo nombre que nefrona, pero no lo es. Porque no son homólogos. Son metanefridios, ¿no? Exactamente. Entonces hay veces que tiene uno el lapsus de decir nefrona por nefridio o al revés, ¿sí? Entonces ya quedó claro que deben manejar nefrona como unidad funcional del riñón de los vertebrados. Ahora, en la evolución de los riñones de los vertebrados, pero también en el desarrollo embrionario, vamos a ver una secuencia de etapas que nos llevan de un riñón que llamamos pronéfrico, ¿sí? Que contiene las nefronas, bueno, las tiene concentradas en la parte anterior de la cavidad visceral, ¿sí? Pero luego es sustituido por, no es que sea otro órgano, sino que con el mismo conducto alquinéfrico que está drenando la orina de las nefronas pronéfricas, entonces se forman después muchas nefronas mesonéfricas, o sea, en un nivel posterior, en un tramo posterior de ese
conducto arquinéfrico, y entonces ese le llamamos mesonefros. Y por último, ya en los amniotos, después de que se formaron pronefros y mesonefros, bueno, que se formó pronefros fue sustituido funcionalmente por el mesonefros. Entonces, ya casi al término del desarrollo embrionario, ya se formó otro riñón en donde las nefronas se concentraban en una parte posterior, pero ya no drena su orina al mismo conducto que drenaba el pronefros o el mesonefros. Y ese nuevo riñón, digamos entre comillas, nuevo, se llama metanefros, pero todos, repito, tienen las nefronas, ¿sí? Entonces hay una secuencia de etapas de aparición de estos tres riñones, por ejemplo, en un amnioto, por decirlo, ¿no? O sea, en un reptil o un ave o un mamífero. Pero digamos, si estamos viéndolo en un anfibio, pues nada más se aparecen pronefros y luego se conservan mesonefros. Y si estamos hablando de los vertebrados más primitivos, como los ciclóstomos, vamos a ver que en ellos, en algunos de ellos se conserva el pronefros, en otros se forma el pronefros y es funcional en el estado larvario, pero ya en el adulto ya apareció el mesonefros, el cual ya es funcional. Entonces hay esa secuencia que siempre debemos tener presente, ¿sí? Bien, aquí está diciendo casi lo mismo que expliqué. Dice, el pronefros es característico de un grupo de ciclóstomos, que son los peces bruja, ¿sí? Y además del estado larvario de las lampreas. Ambos grupos son ciclóstomos, ¿no? Pero los mixinoideos, como pez bruja, tiene el pronefros durante todo el tiempo. Y las lampreas, que son los petromizontiformes, solo en el estado larvario tiene el pronefros, luego ya hace funcionar el mesonefros, ¿sí? Y bien, luego ya el mesonefros como tal dura más tiempo, o sea, aparece más tempranamente y permanece durante todo el resto del ciclo de vida en estos tres grupos. Dos de peces, que son los condrictios y los osteictios, y uno de tetrápodos, que son los anfibios. O sea, todos ellos tienen riñón mesonéfrico, ¿sí? Y luego ya, como les decía hace rato, los que somos amniotos, o sea, reptiles, aves y mamíferos, tenemos el metanefros, ¿sí? Entonces, bueno, es interesante ver esa secuencia de riñones, ¿sí? Y todos ellos con las nefronas. Bien, aquí está anotado que la orina desde el riñón es transportada por los, en el caso de los dos primeros riñones, pronéfrico y mesonéfrico, es transportada por los conductos arquinéfricos, ¿sí? O sea, se forma la orina y tiene que ser eliminada. Entonces las nefronas están conectadas a los conductos arquinéfricos y ellos ya llevan la orina hacia la cloaca bueno, directamente al exterior o a una abertura en la cloaca, que de todos modos luego ya de ahí sale al exterior, ¿no? Y bien, eso es que los conductos arquinéfricos son de el riñón pronéfrico, el riñón mesonéfrico. Pero ya en el riñón metanéfrico es un nuevo conducto, cada riñón tiene un nuevo conducto, perdón, que es el uréter. Por lo tanto, aquí está anotado que los riñones metanéfricos tienen uréteres. También algunos le llaman en plural ureteros. En singular, uretero o ureteros, ya. Bueno. Y antes de ser eliminada la orina al exterior, puede ser almacenada en algún tipo de vejiga urinaria, ¿sí? Que existe en la clase de los osteictios, en la clase de los anfibios, la de los reptiles y en la de los mamíferos. Entonces, ¿en cuál nos faltó? Es decir, no está presente en la clase de los ciclóstomos, los condrictios y las aves, ¿sí? Entonces ya veremos en cada una de las clases cómo es la vejiga urinaria, porque no es homóloga la de osteictios con respecto a la de anfibios y reptiles, y también con respecto a la
a los mamíferos, ¿sí? Entonces aquí hablamos de 3 tipos de vejiga urinaria, ¿sí? Y bueno, entonces habría que ver que aunque no tengan vejiga urinaria, los ciclóstomos condrictios y aves, de todos modos se eliminan la orina, ¿no? Sí, no excluyen eso. Bien, luego vamos a ver un poquito más de lo que es la regulación osmótica que comentamos hace rato. Si volveríamos a esta diapositiva. Y quisiera ver qué aspectos, digamos, anatómicos gruesos de los riñones. Entonces, están aquí anotadas varias características, ¿sí? Pero no hay como verlas ya en los dibujos, ¿sí? Luego podemos regresar a esta parte teórica, ¿no? Entonces vemos aquí en los ciclóstomos, como la lamprea, 2 cortes transversales, ¿sí? De la cavidad visceral del adulto, ¿sí? Si estuviéramos analizando la larva de las lampreas, veríamos que durante todo el tiempo que vive la larva, que son varios años, ahí en agua dulce, tiene riñón pronéfrico, ¿sí? Pero después de la metamorfosis, en que se transforma en adulto, bueno, ya vemos que hay riñones mesonéfricos. Sin embargo, en la parte anterior de la cavidad visceral se conserva el pronéfros sin nefronas, ¿sí? Está formado por algún tipo de tejido ahí que nada más le está dando cuerpo, pero hasta donde tengo entendido no hay ninguna otra función ahí mismo, ¿sí? Pero entonces lo curioso es de que en una disección de la lamprea, bueno, la lamprea que es la etapa adulta, vemos pronéfros en un tramo y luego en el resto de la cavidad visceral se continúa como mesonéfros. Y entonces, ya de plano en el corte transversal de la cavidad visceral de la lamprea, estaríamos viendo los riñones mesonéfricos, ¿sí? Entonces, ya cuando me vayan a visitar, o bueno, más bien procuraría yo llevarle a David una laminilla o una preparación histológica del riñón de la lamprea de Chapala, para que si tiene a la mano hay un microscopio estereoscópico, les pudiera enseñar en el momento en que ustedes se pongan de acuerdo con él, para ver por lo menos en la lamprea cómo es el riñón. Entonces verían precisamente aquí las nefronas, todas estas partes, bueno, todo esto son partes de nefronas. ¿Por qué no sale una completa? Porque implica un túbulo que va dando vueltas, entonces el corte transversal, ¿sí? La secciona en varias porciones, ¿no? No queda una bien extendidita en ese plano. Y de todos modos aquí se nota la concentración de capilares con los cuales se asocian las nefronas para entonces obtener el plasma sanguíneo para luego pasarlo por el túbulo, que al rato vamos a ver eso en una nefrona de un amnioto. Y bueno, y de todos modos las nefronas se van a conectar a este conducto en el borde inferior del riñón, que es el conducto arquinéfrico de cada lado. Ahí se ve la luz del conducto, ¿sí? Arquinéfrico, ¿sí? Así es de que esto es lo que verían, bueno, verían quizá los dos cortes, ¿sí? Donde se ve el pronéfros, donde se ve el mesonéfros, pero además adelanto que en este otro corte van a encontrarse con un órgano que está ahí en desarrollo, porque apenas bueno, empieza a madurar sexualmente. ¿Qué sería esto? Que ven aquí entre los 2 riñones, que tiene aquí unas esferitas. A ver, Wally, ¿qué crees que sea?
No, no sé. ¿Pero tú qué crees? No lo sabes, pero ¿qué crees que puede ser? Ya dije que es una gónada. ¿De qué sexo sería? Masculino. No, acuérdate que las células sexuales de la hembra, o sea, los ovocitos son enormes en comparación con los espermatozoides, ¿no? Entonces, esto que estamos viendo aquí, ¿sí? Son apenas empiezan a madurar, son los ovocitos que apenas empiezan a madurar. Ya conforme va pasando el tiempo, aumenta muchísimo de su diámetro y su cantidad y van a ocupar toda la cavidad, casi toda la cavidad visceral, desplazando al intestino que está aquí dibujado, ¿sí? Aquí abajo. Perdón, porque luego pierdo mi cursor. Ahí está. Bien, entonces después lo van a ver. Bien, o sea que serían sesiones extra curso, las que tendríamos aparte. Digo, tratan, si me visitan en la UAM, pues con todo gusto les enseño eso, ¿no? Pero mientras pueda llevarle algo del material a David, pues él a lo mejor se organiza para enseñárselos. ¿Verdad, David? Bueno, por ahí debe estar. Sí, de hecho ahí en el laboratorio tengo tanto microscopio de disección como microscopio óptico, así es que cualquiera de las dos podemos verlo. Sí, de acuerdo, perfecto. Entonces algún día te llevo unas preparaciones. Es que yo hice los cortes histológicos, por eso dispongo de ese material. Bueno, miren, ahora, vamos a ver. Bueno, es que debía yo haber puesto una figura, ¿saben qué se las debo? Una figura de la disección de la lamprea de Chapala, en la cual se ve la cavidad visceral y se ve el intestino, el cual en el dibujo hice un poco a un lado para que pudieran verse lo que está en el techo de la cavidad visceral, que serían los dos riñones, o sea, pronéfrico y mesonéfrico, y también los ovarios, ¿sí? Entonces, esto sí de veras es importante que me acuerde yo para luego incorporar a la siguiente presentación una lámina de la cavidad visceral de la lamprea. Voy a agregarlo aquí. Lámina de urogenital de la lamprea de Chapala, que es Lampetra. Lampetra spadicia. Bien, entonces no se me debe olvidar para que en la siguiente sesión veamos eso. ¿Sí? Bueno, entonces se los debo y entonces paso ya a lo que es el urogenital de un tiburón como representante de los condrictios, pero antes me voy a levantar a cerrar la cortina porque ya me está atacando el sol aquí. Permítanme. Bueno, así ya no me llega. Bien, entonces aquí lo que está dibujado lo saqué de un manual de disección de un tazón, o sea, una especie pequeña de tiburón. Y estamos viendo aquí la cavidad visceral de la hembra, pero que ya tiene los úteros ocupados por los embriones en desarrollo, ya en desarrollo bastante avanzado. Y acá en la otra figura está el macho, que vemos desde luego los testículos. Acá en la hembra vemos los dos ovarios. Vamos a describir, bueno, no a describir todo en detalle, nada más para ubicar dónde están los riñones, que es lo que nos interesa ahorita, ¿sí? Digamos, aquí ya se seccionó el tubo digestivo, se cortó transversalmente el esófago y se cortó también transversalmente el recto. Entonces, al quitar todo lo que es estómago e intestino,
ya podemos ver el urogenital. Y entonces notamos que en la parte anterior de la cavidad visceral y colgando del techo están los dos ovarios. Colgando del techo, dije, ¿sí? Luego vamos a regresar a eso. Y bueno, resulta que los conductos que transportan los ovocitos, es curioso acá en los condritios porque aquí están los dos conductos, bueno, los entre comillas oviductos, pero hay que localizarlos dorsal a los ovarios, pero luego cada conducto rodea el hígado por acá abajo, o sea, ventralmente, y tienen una abertura común para esos dos oviductos, ¿sí? Esto que estoy señalando es lo que llamamos ostium. Entonces, por ahí entran los ovocitos para viajar por cada oviducto, pero el primer tramo del oviducto debemos llamarlo trompa de, ¿alguien le suena? Trompa de, porque tiene la misma terminología que el reproductor femenino de los vertebrados superiores. ¿Cómo se llamaría, por ejemplo, en los mamíferos? El primer tramo del oviducto. Ya modificado, o sea, es oviducto, pero ya regionalizado. Bueno, es que nos estamos adelantando al tema de reproductor, ¿no? Entonces se llama trompa de, ¿alguien le suena? Todo esto que va por aquí, miren, hasta acá. Este es del lado izquierdo, por acá viene del lado derecho. A ver, que me lo diga una dama. Le toca a leer. La trompa, ay, perdón. Ah, no, no está bien, ya síguele. ¿Trompa de qué? La que es trompa de falopio. Exactamente, trompa de falopio. De acuerdo. Entonces, ahí sigue, pero como seguimos adelante, invadiendo el tema del reproductor, luego se ensancha a manera de útero para albergar a los embriones, aunque en esta especie cada embrión tiene su propio saco vitelino, ¿sí? Pero hay especies que sí tienen placenta, y eso lo vamos a ver después, ¿de acuerdo? Entonces, los úteros aquí grávidos me están tapando la mayor parte de los riñones. Apenas si asomo por acá, o se asoma, aquí dice mesonefros, ¿sí? Es esto que va por acá, miren. Aquí van los dos mesonefros, izquierdo y derecho, pero pues casi no les vemos detalle. Pero el primer concepto que debemos tener de la morfología de los riñones es que en los peces son muy alargados, entonces van desde donde estoy poniendo el cursor más o menos, desde donde están los ovarios, a lo largo del techo de la cavidad visceral hasta casi al terminar la cavidad visceral, ¿sí? Son alargados, acintados, están muy como adosados a la columna vertebral, ¿sí? Igual acá en el macho, fíjense, aquí lo que se hizo, el dibujante hizo a un lado el testículo izquierdo, ¿sí? Y por cierto, ahí le vemos una tela que lo suspende desde el techo, que se llama mesorquio. Luego lo repetimos, ¿no? Y bien, el caso es de que lo hace a un lado para que pueda para que podamos ver el riñón. Eso de que lo podamos ver es relativo porque me lo está tapando un conducto reproductor. ¿Ven ustedes que aquí hay una parte del reproductor que se llama epidídimo? Luego aquí sigue el conducto arquinéfrico dando muchísimas vueltas, es muy largo, pero queda adosado a la superficie ventral del riñón, ¿sí? O sea, del mesonefros. Se sigue hacia atrás, se ensancha en vesícula seminal y en saco espermático, y ya por acá se abre la cloaca, ¿no? Pero bueno, del otro lado está igual, sin embargo, el que lo dibujó le cortó aquí ya el conducto deferente, que es del reproductor, y ya veo un pedazo del riñón mesonéfrico.
esto que está por aquí así. Por eso señalé aquí mesonefros, este es el mesonefros, ¿sí? A simple vista, pues no le vemos mayor detalle, es decir, vemos un cuerpo ahí de aspecto rojizo, ¿sí? Y es difícil ver, no es imposible, ¿no? Pero se podría ver el conducto arquinéfrico, que es el que drena la orina al exterior, ¿sí? Bueno, veamos en la siguiente diapositiva si tenemos algo más de... Bueno, luego lo detallamos más en los condrictios, ¿sí? Porque ahorita vamos a ver en el osteictio. Miren, aquí sí está dibujado en vista lateral lo que es la cavidad visceral, porque la mayoría de los osteictios son aplanados lateralmente, o sea, son comprimidos. En cambio, los tiburones son un poquito más compactos, ¿sí? Entonces son algo altos, pero también muy anchos, ¿sí? Entonces casi siempre las disecciones de osteictios las hacemos levantando la pared del cuerpo de un lado. Por ejemplo, yo acostumbro a hacerlo o empezar por el lado izquierdo, entonces le levanto esta parte de la pared del cuerpo para descubrir esto que está dibujado acá abajo, que es la cavidad visceral. Entonces, bueno, lo importante es saber que, al igual que en los condrictios, los riñones están en la parte más dorsal de la cavidad visceral y hacen contacto con la región precaudal de la columna vertebral. Aquí vemos perfectamente las vértebras precaudales y ventral a ellas está aquí más oscuro el mesonefros, ¿sí? Pero noten ustedes desde dónde empieza. Muy anteriormente, y aquí estaría ya todavía una parte del cráneo. No piensa que sea este hueso, esto es de la cintura escapular, pero ya por aquí están huesos del cráneo, por ejemplo el base occipital, los exoccipitales, y entonces ahí empieza el riñón. Entonces si yo o cualquiera de ustedes le dice a algún anatomista humano que en los peces, sobre todo en los osteictios, el riñón se extiende desde la base del cráneo hasta el extremo de la cavidad visceral, pues va a creer que están ustedes trastornados, ¿sí? O por lo menos va a creer que son unos ignorantes, ¿sí? Pero realmente el ignorante es el anatomista humano, porque como tienden a ser muy egocéntricos, los anatomistas humanos piensan que todos los vertebrados tendrán el mismo patrón morfológico, ¿sí? Podría ser un mismo patrón, pero las variaciones implican, entre otras cosas, por ejemplo, que el riñón se empieza desde la base del cráneo y se extiende hasta acá atrás. Bien, una vez aclarado esto, aquí sí se nota a simple vista, y como lo dibujé, un conductito, bueno, un delgado conducto arquinéfrico del lado izquierdo, ¿sí? Que se va a juntar cuando ya sale del riñón o lo abandona, se va a juntar con el del otro lado en un conducto, en un mismo conducto que vamos a llamar urinario común, aunque aquí no lo veo, porque la misma vejiga gaseosa me lo está tapando. Pues seguiría por aquí y ya se abriría a una vejiga urinaria de la cual sale otro conductito y ya la orina pasa aquí al ambiente acuático, al ambiente externo, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes el mesonefros de un osteictio. Después vemos estos detalles, ¿no? Que ya son de las gónadas. Ya paso así a ahora la clase de los anfibios. Y aquí están el urogenital de una rana, hembra, y aquí abajo el de una rana macho, ¿sí? Veamos que como el ovario, bueno, los dos ovarios son, cuando maduran, son extraordinariamente voluminosos, ¿sí? Entonces aquí está tapándome la mayor parte del resto del sistema urogenital, ¿no?
del lado derecho de nosotros, pero es el lado izquierdo del ejemplar. Aquí le quitó el riñón, digo, el ovario, y ya podemos ver, fíjense bien, aquí el riñón mesonéfrico. Este que está aquí así, alargado, y que tiene aquí una glándula endocrina, adosada, que se llama glándula adrenal, que después vamos a revisar, y que por cierto no tiene ninguna relación funcional. No hay relación funcional entre la glándula adrenal y el riñón. Nada más topográficamente están ahí en contacto, ¿sí? Y bueno, esto queda corroborado, que no, la no relación queda corroborada por que ya en otros vertebrados encontramos los dos órganos por separado, ¿sí? Y bien, volviendo aquí al riñón, veamos que por aquí ya está representado el conducto arquinéfrico que drena la orina hasta, no la dibujaron aquí, pero en el macho sí, veamos en el macho, aquí está igual los riñones y aquí se ve el conducto arquinéfrico de un lado, igual del otro lado, y el conducto arquinéfrico va a llevar la orina a una evaginación del recto, ¿sí? O sea, hay una evaginación del recto que va a recibir la orina y eso es lo que llamamos vejiga urinaria del anfibio, ¿sí? Aunque tenga el mismo nombre que los peces, bueno, que los osteikios, no son estructuras homólogas, tienen diferente origen, aunque en ambos casos sea la misma función, la de almacenar la orina. Entonces recuerden bien, aquí en los anfibios, al igual que en los reptiles, déjenme ver dónde quedaron, no los dibujé, se los debo también. Déjenme anotar también este complemento que debo hacer. El dibujo del urogenital del reptil. Bueno, ahí está. Entonces, bueno, ahí está la vejiga urinaria del anfibio y también de los reptiles. Es una evaginación del recto. Bien, ¿qué más le vemos aquí del urogenital al anfibio? Desde luego, bueno, en la hembra vemos el ovario derecho, el izquierdo ya se lo quitaron. Luego vemos un larguísimo oviducto que empieza en la parte anterior, ahí con una abertura, cada uno de ellos, va dando muchas vueltas, ¿sí? Ven ustedes la maraña que se hace de oviducto, y luego ya una parte más amplia y ya se abre a la cloaca, ¿sí? Entonces por ahí van a salir los ovocitos para ser fertilizados inmediatamente por los espermatozoides, ¿no? Noten lo siguiente, aquí hay un órgano como ramificado de color amarillo, ¿sí? Tanto en la hembra como en el macho, y que también vamos a ver en los reptiles, ¿sí? Y se llaman cuerpos grasos, cuya función es almacenar precisamente sustancias lipídicas o grasa para utilizarlas cuando hay periodos largos de no alimentación, ¿sí? Por ejemplo, todo el periodo de estío en muchos anfibios, ¿sí? En que no están alimentando de manera normal, entonces están utilizando ese almacén de energía que es la grasa del cuerpo graso. Igual en los reptiles, ¿no? Ya cuando viene la época por ejemplo, de lluvias, pues ya se reproducen y luego viene una época de alimentación intensiva en los anfibios, ¿sí? Entonces ya están alimentándose de animales, ¿no? Bien, aquí en el esquema del macho estamos viendo los dos testículos, como ven, de tamaño normal, no exageradamente grandes como los ovarios,
Y pero vemos que hay un conducto que es común para el riñón, que es el arquinéfrico, pero también para drenar espermatozoides en la época de reproducción. O sea que en un momento determinado sería un conducto de función reproductora, ¿no? Y mientras pues, es de función urinaria. Y además, esto que ven aquí a los lados confunde mucho porque son los oviductos, pero vestigiales. O sea, se formaron al igual que en la hembra, pero estos no progresaron y quedaron de todos modos muy visibles, ¿no? Muy notables. Bueno, entonces me paso ahora al urogenital del ave y vean ustedes que aquí está dibujado el de la hembra y notamos aquí un riñón, aquí está el otro riñón, inclusive aquí vemos ahora sí uréter, que es el conducto del metanefros, porque ya aquí desde reptiles estamos viendo que los riñones son metanéfricos, entonces incluye a las aves, ¿no? Entonces aquí está el metanefros de un lado, aquí está el del otro, y aquí está el conducto que drena la orina, que es el uréter de cada uno de los riñones, ¿no? Entonces ya aquí no hablamos de conductos arquinéfricos, ¿sí? Como tales, ¿no? Y vean ustedes que cada uno de estos uréteres se abre aquí a la cloaca. Aquí se abre el derecho, aquí se abre el izquierdo, y no hay una vejiga que esté almacenando la orina, ¿sí? Entonces pasa directamente a la cloaca, y ahí en las aves, antes que se me olvide, debo aclarar lo siguiente, que en la cloaca se mezclan tanto las heces que vienen del recto, aquí está el ano, ¿sí? Entonces aquí pasan las heces, por aquí llega la orina, por los dos uréteres, y se mezclan ambos productos, ¿sí? Y en un momento determinado lo que desaloja el ave es una masa en que lleva orina muy concentrada, que tiene un aspecto blanco, y las heces que tienen un color relacionado con la dieta. Puede ser color pardo, puede ser rojizo, o verdoso, qué sé yo, según cuál sea su dieta. Entonces ustedes observen en algunos lugares donde se posan los pájaros, ¿sí? Vean en el suelo o en los coches, todo eso que son tanto, bueno, son las excretas, que quiere decir que son tanto heces como orina de las aves. Y es muy notable ver lo que corresponde a las golondrinas, porque ya ven que anidan luego ahí en paredes dentro de las poblaciones y eso, poblaciones humanas. Entonces, al pasar o estar viajando hacia el nido para llevar alimento a las crías, bueno, pues muchas veces eliminan sus excretas y quedan rayadas las paredes, ¿sí? Entonces notan bien ustedes que son dos tonos o dos colores, y el que luego se desaparece pues es la parte de las heces, y permanece lo de la orina, que se ve muy blanca, ¿sí? Y además de vacaciones váyanse a las islas de del Golfo de California, y van a ver que muchas islas rocosas tienen todo manchado de blanco. Son las heces, digo, es la orina pues, que eliminaron junto con las heces las varias aves marinas, gaviotas, cormoranes, albatros, etcétera, etcétera, ¿no? Y que por cierto, luego pues hay gente que va y recoge todo ese producto y los utiliza como abono por la gran cantidad de nitrógeno que tiene, ¿sí? Bueno, entonces en conclusión, aquí en las aves no hay vejiga urinaria, ¿sí? Sí están los dos
riñones, pero ya son metanéfricos y tienen sus conductos llamados uréteres, ¿sí? Y además se mezcla la orina con las heces, ¿sí? Veamos como un adelanto que como esta es una hembra, aquí veo el ovario aquí arriba, aunque en el dibujo parecería también como riñón, pero no. Aquí dibujaron varios ovocitos, unos ya mucho más maduros, que ya están entrando por la abertura del oviducto, que es bastante grueso, y van a pasar poco a poco por el mismo oviducto para ser puestos al exterior, ¿sí? Pero este es el oviducto. No lean lo que está aquí escrito. Esto no es útero, ¿eh? Es un error del autor, ¿sí? O qué sé yo, en que no está siguiendo la terminología correcta. Es un libro buenísimo, pero aquí no existe útero, ¿sí? Es puro oviducto aquí y es solamente el oviducto izquierdo. El oviducto derecho está atrofiado, pero esto es en la mayoría de los órdenes de aves, con excepción de en las que sí están tanto el ovario como el oviducto de ambos lados, es en el orden donde están los patos, gansos y cisnes. ¿Cómo se llama ese orden, Eduardo? Ese orden de aves, de patos, gansos, cisnes. No, no sé. ¿No? Usa el género del ganso y el género del ganso es Anser. Y la terminación que tienen los órdenes en aves, al igual que en los teitios, es formes. Entonces son los anseriformes. O sea, patos, gansos, cisnes sí tienen doble el reproductor femenino, al igual que el masculino, ¿no? Pero el resto de las aves es solo del lado izquierdo. Entonces, pues no sé por qué, porque es solo del lado izquierdo y además, pues eso daría la impresión de que hubiera un origen común de todas esas aves, pero no lo creo. Bien, la filogenia de las aves está bastante desconocida. Ahora, me voy a pasar me iba a pasar, perdón. ¿Dónde quedó el del reproductor masculino? Digo, el de mamíferos. Es que luego, aquí está, perdón. Aquí está ya el urogenital del mamífero. Veamos primeramente en la hembra, en que estamos viendo los dos riñones metanéfricos, o sea, los metanefros, de los cuales sale un conducto llamado, como dijimos hace rato, uréter, que drena la orina y que se va a acumular en la vejiga urinaria, ¿sí? La cual luego tiene un conducto hacia el exterior llamado uretra. Este es otro tipo de vejiga urinaria en cuanto a su origen. Ya ven que habíamos dicho que en anfibios y reptiles la vejiga urinaria era una evaginación del recto, ¿sí? Aquí se conserva una membrana extraembrionaria llamada alantoides, ¿sí? Que es en forma de saco y, y precisamente implica que no sea homóloga a la de los reptiles y anfibios y tampoco de la de los osteídeos. Por cierto, de los osteídeos, la vejiga urinaria, como no estaba en el dibujo, no la nombramos, ¿no? Pero sí, es decir, no la señalamos, pero es simplemente el ensanchamiento del conducto urinario, del conducto urinario común, sí. O sea, ahí vienen los dos conductos fusionados, los dos conductos arquinéfricos, y entonces le estamos llamando ahora conductos urinarios, no, perdón, conducto urinario común,
Esto quiere decir común porque se reunieron el izquierdo y el derecho. Pero no, simplemente se ensanchan y forman una vejiga urinaria en los osteitos. O sea que hablamos de 3 tipos de vejiga urinaria con diferente origen entre ellos, ¿no? Bueno, entonces así está el excretor. Veamos acá en el macho. También ahí están los 2 metanefros, los 2 uréteres que llegan a la vejiga urinaria. Aquí vemos la uretra. Bueno, vemos que la vejiga urinaria, bueno, al adelgazarse, constituye un conducto llamado uretra en ambos sexos. Y aquí va la uretra en el macho, pero está sirviendo también en un momento determinado para transportar el esperma que llegó desde acá, desde el testículo, el epidídimo, que pasó por conducto deferente y llegó aquí y se unió con el del otro lado en lo que es la uretra. Desde aquí se llama uretra, desde donde estoy poniendo aquí la punta esta, y sigue por acá y luego se ubica dentro del pene, ¿sí? En cambio la hembra no se ubica dentro del falo, o sea, del clítoris, ¿sí? Perdón, dije falo porque es la estructura embrionaria que se transforma según el género, ¿sí? Según el sexo, o en pene o en, ¿cómo se llama? En clítoris, ¿sí? Pero no se ubica en el clítoris, la uretra. En cambio, en el macho sí se ubica en el pene. Pene y clítoris, repito, son homólogos sexuales y derivan, bueno, son la modificación de una parte embrionaria que se llama falo, ¿sí? Bueno, y entonces ahí hay una gran diferencia entre machos y hembras, ¿no? En cuanto a estos conductos. Y para que no se me olvide, debo aclarar que aquí hay una glándula que está en el camino que hace la uretra en el macho, ¿sí? Y se llama próstata, ¿sí? Que después vamos a estudiar en el tema de reproductor, ¿sí? Bueno, también debo aclarar lo siguiente, que aquí los testículos están dibujados muy acá, muy hacia atrás, porque realmente en el desarrollo embrionario se desplazaron a la parte posterior de la cavidad visceral y luego quedaron colgando, ¿sí? Dentro de unas bolsas llamadas escrotos, que luego vamos a estudiar, ¿sí? Y cerca de los escrotos, ahí se ubica el pene. Y hasta el momento, ¿tienen alguna cuestión? Por ejemplo, ahorita aprovechando que estoy viendo mamíferos, algo de alguna duda, aunque sea que implique un adelanto del tema de reproductor. ¿Cuál era el origen de la vejiga urinaria en mamíferos? La vejiga urinaria de los mamíferos, fíjate, nada más de los mamíferos, es la modificación de una membrana extraembrionaria llamada alantoides. Entonces, yo les voy a dejar de tarea que busquen en internet una figura que sea digamos, el embrión dentro del útero de un mamífero. Entonces van a ver que el embrión está dentro de una membrana extraembrionaria que se llama amnios, ¿sí? Y que contiene líquido amniótico. Pero en la parte posterior del embrión, donde ustedes van a encontrar la cloaca embrionaria y todo eso, ahí es donde se ve que sale otra membrana extraembrionaria, que no es tan grande como el amnios, que se llama alantoides, y que sirve para almacenar la orina que se va produciendo por el embrión, ¿sí? Entonces,
inclusive cuando se transforma en vejiga urinaria, pues conserva esa función, ¿no? De concentrar o de acumular ahí la orina. Ese es el origen de la vejiga urinaria del mamífero, ¿sí? Pero también hay otras membranas extraembrionarias, simplemente el corion, ¿sí? Que se puso en contacto con el endometrio para formar la placenta, y también otra membrana extraembrionaria es el saco vitelino, ¿sí? El cual no se forma en la mayoría de los mamíferos, solo los mamíferos más primitivos que todavía ponen huevo, como el monotrema y el equidna, ¿sí? Bien, ¿alguna otra pregunta de aquí del mamífero? Yo, Sí, dime. cuando se atrofian pasa lo mismo que en la explicación anterior, o sea, que se queda como más chiquito, o qué pasa cuando están atrofiados. Cuando están atrofiados, ¿qué estructuras? ¿A qué? Por ejemplo, los ovarios. ¿Tú dices en el macho o en la hembra? No, en la hembra. Ah, bueno, o sea, no quedan atrofiados los ovarios. O sea, para nada, o sea, de acuerdo a la especie, adquieren un cierto volumen, ¿sí? Y así permanecen más o menos permanecen en todo el resto de la vida del mamífero, ¿sí? Pero no hay cambio de forma, digo, de volumen. Igual pasa con los testículos, permanecen con su volumen original, digamos, ¿sí? Ah, ¿Alguna ok. otra pregunta? Lo que dije de testículos en mamíferos es de que se ubican extracorporalmente en una bolsa llamada escroto, que tiene una capa muscular gruesa y luego viene la piel, y entonces quedan los testículos expuestos un poco más al ambiente que el resto de las vísceras. ¿Alguien tiene idea de con qué está relacionado esto? Que los testículos deben ser externos propiamente. Por la regulación de temperatura. ¿Para qué estructuras o qué partes? Porque debe haber una temperatura más baja para los espermas. Pero no para la espermatogénesis, sino para la maduración de los espermatozoides, que sería la espermiogénesis. Espermiogénesis. Debe ser una temperatura un poco más baja que la del cuerpo, ¿sí? Entonces, por eso están externos los testículos. Y claro que hay movilidad en cuanto a los cambios de temperatura del ambiente. Si hace calor, están colgando. Si hace frío, se recogen un poco por la acción de los músculos del escroto, ¿sí? Y además queda aquí como un ligamento que los están suspendiendo, ¿no? Entonces, como que suben y bajan de acuerdo a la temperatura ambiental, ¿sí? Bueno, eso lo podrían decir los compañeros, podrían percibir los compañeros y los profesores, pero no las damas, ¿sí? Entonces, pero eso sucede, ¿no? Bien, quiero regresarme a a ver qué otros esquemas tengo aquí de... Sí, vamos a tomar ahora como un patrón morfológico el excretor del mamífero. Muchas veces escogemos como patrón morfológico a lo que tenga algún pez, un condrictio o un osteictio, pero ahorita nos conviene, por algunas razones, utilizar el de los mamíferos. Entonces, déjenme acordar por dónde quedaron. Aquí está, el excretor del mamífero, ¿sí? Bueno, debo comentar que los riñones
en la evolución de los vertebrados, también tienen un cambio de proporciones de su forma. Es decir, ya vimos en los tiburones y en el osteichtio que los dos riñones son alargados y angostos, pero hay una tendencia a que ya en los tetrápodos cada vez se hacen más cortos, pero más gruesos. O sea, se hacen más compactos. No quiere decir que tengan menor volumen, ¿sí? Ni mayor volumen, sino tienen el mismo volumen proporcional, ¿sí? Que los peces, y entonces se ven diferentes precisamente, ¿no? Entonces aquí tenemos, en el caso de los mamíferos, que los riñones son bastante compactos, o sea, no son muy largos y sí son bastante amplios en el sentido transversal, ¿sí? Bueno, lo importante es que son órganos que contienen las nefronas, ¿sí? Pero bueno, a las nefronas les tiene que llegar el plasma sanguíneo para hacer su función. Entonces, ¿por dónde debemos empezar a explicar la función de las nefronas y por lo tanto de los riñones? Tenemos que considerar aquí la arteria más grande del cuerpo, que se llama aorta dorsal, la cual está trayendo desde prácticamente el corazón, bueno, cerca del corazón, esa sangre arterial, ¿sí? Hasta el extremo de la región caudal, ¿sí? Y entonces va ramificando, bueno, de ella se van ramificando o van saliendo arterias que van irrigando los varios órganos de la cavidad visceral, ¿sí? Y aquí tenemos de este par de órganos que se llaman riñones, precisamente sus arterias, ¿sí? Aquí está la arteria renal derecha, aquí la arteria renal izquierda. Hay un desfase aquí en el nivel, ¿sí? No salen siempre en el mismo nivel, casi siempre es a diferente nivel. Bueno, lo importante es que viene la sangre arterial por la aorta dorsal, pasa a la arteria renal, que empieza aquí a ramificarse cada vez más dentro del riñón, ¿sí? Y está llevando esa sangre arterial, pero con metabolitos y otras sustancias que hay que eliminar del cuerpo. Y entonces las ramificaciones de esa arteria van a ser tales que ya aquí, cerca de estas líneas que dibujé aquí, ya son arteriolas, o sea, son las arterias más delgadas que puede haber, ¿no? Entonces se llaman arteriolas, de las cuales luego siempre siguen los capilares, que ni son arterias ni son venas, ¿sí? Es la parte que, digamos, constituye toda una red en todos los tejidos, que se llama red capilar, y bueno, y que resulta de la ramificación de las arteriolas. Y luego esos capilares se van a reunir en ramificaciones que se llaman vénulas, ¿sí? Bueno, entonces pensemos que aquí están ya esas gran cantidad de arteriolas en estas partes que dibujé así como punteado, pero que no solo son aquí arteriolas, sino que aquí hay una serie de partes de las nefronas, ¿no? Ahorita vamos a ver. El caso es que vean ustedes que macroscópicamente el riñón de un mamífero muestra esto, un área que en conjunto le podemos llamar corteza renal, ¿sí? Y otra área que en conjunto le llamamos médula renal, ¿sí? Sobre todo aquí en lo que es la médula renal, vemos que estas como líneas van convergiendo en estas como copas. Digo que estructuras se parecen copas, por eso se llaman cálices, y les llamamos menores porque luego va a haber una convergencia de todos esos cálices menores en un cáliz mayor, el cual se va adelgazando, ¿sí? Y se va a salir del riñón ya formando un conducto que lleva la orina hasta la vejiga urinaria. Y ese es precisamente el uréter de cada lado, que repito, entonces resulta de el adelgazamiento del cáliz mayor, ¿sí? Ahí ya se va formando, ya quedó formado el uréter. Una vez que se almacena aquí la orina,
bueno, ahí está acumulada, y la vejiga urinaria que tiene varias capas de músculos, ¿sí? O sea, una capa de músculo estratificado que puede permitir un aumento del volumen de la vejiga o una disminución. Entonces, en el momento de la micción, o sea, cuando va uno a orinar, se contraen esas capas musculares, presionan a la vejiga y entonces expulsan la orina por otro conducto al exterior que se llama uretra, ¿sí? Que existe en ambos sexos. No confundir uretra con uréter, ¿sí? Y bueno, entonces ahorita lo único que dije es que pues por aquí ya la orina está pasando a unos cálices pequeños y luego que convergen en un cáliz más grande y que se va convirtiendo en uréter y entonces esa orina va a ser almacenada acá. Y si fuera un ave, bueno, pues no es que tenga que llegar a una vejiga urinaria, simplemente llega a la cloaca y, y por ahí es expulsada después de que se mezcló con las heces, ¿no? Pero también en un reptil, aunque tenga, igual que aves y mamíferos que tienen metanéfros, el reptil va a almacenar la orina en una vejiga, pero que no es derivada del alantoide, sino del recto, en el embrión, ¿sí? Al igual que los anfibios, aunque los anfibios no tienen metanéfros, pero su vejiga urinaria tiene un origen similar al de los reptiles. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que entró sangre al riñón para ser modificada, es decir, para que las unidades funcionales del riñón, las nefronas, eliminen las sustancias que haya que expulsar del cuerpo, como urea o ácido úrico, según la especie, amoníaco, exceso de sal, de iones, otras sustancias de excreción como oxalatos y no sé qué más, exceso de vitaminas, exceso de hormonas, etcétera, etcétera. Entonces hay que eliminarlos del cuerpo y entonces ya sale la orina del riñón. Pero nosotros tenemos que entender qué pasa a nivel de las nefronas, ¿sí? Porque luego tiene que salir sangre venosa que ya no lleva esas sustancias de excreción. O sea, la arteria renal metió sangre con sustancias que hay que eliminar, pero la vena que sale, de la vena renal, ya no las lleva, ¿sí? Entonces vamos a ver qué pasa ahí a nivel de las nefronas. Para eso entonces me paso a ver las unidades funcionales, donde quedaron. Déjame ver si está más acá arriba. Y no están. Otra vez recorro hacia abajo. ¿Ya se acabó? Uy, no. Entonces, ¿saben qué? Me equivoqué de versión del tema, porque yo ya había armado una presentación de PowerPoint en donde está la nefrona para que veamos sus partes y que expliquemos cómo se va a formar la orina y cómo se va cómo va a seguir la sangre, pero ya sin esas sustancias. Entonces, efectivamente ya se acabó esta, sí. Les debo esa figura. Entonces, déjenme otra vez regresar por acá, nada más para ver otros conceptos. Y ya en la clase que entra, vemos bien ¿cómo se llama? La función de la nefrona. ¿Sí? Bien, lo único que quiero agregar, por lo pronto, es lo siguiente. De cada clase de vertebrados, siempre tenemos que considerar, sobre todo para este tema de excreción y hormorregulación, cuáles son las etapas de vida de cada
clase de vertebrados. Hablando de ciclóstomos, ¿sí? Digamos, las lampreas son los más diversos y abundantes de los ciclóstomos, ¿no? ¿Qué etapa tienen en su ciclo de vida? Bueno, tienen la de embrión, que se va a transformar mediante una metamorfosis, tienen una etapa embrionaria, ¿sí? Que va a derivar en una larva o etapa larvaria, que después de un tiempo va a sufrir cambios morfológicos y funcionales, o sea, una metamorfosis que la va a transformar en un adulto, ¿sí? Esas son las etapas de vida de una lamprea. Nada más les quiero agregar cierta información que es importante, que las larvas embriones y larvas de lampreas siempre son dulceacuícolas, ¿sí? Y se están alimentando de plancton en los ríos, ¿sí? Pero después de que sufren la metamorfosis, que ya se forma un adulto, el adulto se va al mar y ahí entonces ya está alimentando a expensas de osteictios, es decir, parasita osteictios, ¿sí? Acuérdense ustedes que tiene un embudo con una lengua raspadora, la lengua raspadora va lesionando la piel y entonces va ingiriendo un macerado de tejidos, ¿sí? Pero el tejido principal es tejido sanguíneo. Para eso hay secreción de una saliva anticoagulante. Hay un par de glándulas en el embudo oral que secretan esa sustancia anticoagulante. Entonces, fluye mejor así el tejido sanguíneo, junto con tejido muscular y conjuntivo y todo eso, de la presa, ¿sí? Y entonces son las lampreas, vertebrados, parásitos, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, el otro grupo de ciclóstomos es el de los peces bruja o mixinoideos, ¿no? Que tienen etapa embrionaria, de la cual deriva eclosiona más bien del huevo, un individuo con aspecto del adulto, o sea, es un juvenil que va a ir creciendo y va a ir madurando sexualmente hasta que se le considera como adulto, ¿sí? Desde que ya madura sexualmente es un adulto, pero externamente no se nota ese cambio, ¿no? Entre juvenil y adulto, ¿sí? Entonces tenemos esos dos grupos de ciclóstomos, las lampreas y los peces bruja, ¿sí? Y debemos conocer, desde luego, el ciclo de vida de la lamprea mexicana, las dos especies de lampreas mexicanas, ¿sí? Claro, yo supongo que eso lo ven en algún curso de zoología, ¿verdad? Pero bueno, aquí, mientras podamos, vamos a recordarles algo de su biología, ¿sí? Entonces, el hecho de que el estado adulto de la lamprea implique un viaje hacia el mar, entonces estamos hablando de una especie que habita en dos ambientes, ¿no? En cambio, los peces brujas siempre son marinos, ¿sí? No hay una etapa que sea dulceacuícola, ¿de acuerdo? Bueno, espero que tengan siempre la imagen de cómo es una lamprea y cómo es un pez bruja. Bien, ahora veamos de los condrictios qué etapas de vida tiene. Bueno, está la etapa embrionaria, como cualquier vertebrado, ¿sí? Y eclosiona del huevo un individuo con aspecto del adulto, o sea, es un juvenil que gradualmente se va a transformar en adulto conforme va madurando sexualmente, ¿sí? Entonces estoy hablando de tiburones, rayas y quimeras, ¿sí? Entonces aquí está más sencillo digamos, el aspecto del ciclo de vida, ¿no? Y ya veremos en la siguiente sesión
cómo es el reproductor de los tiburones y las rayas y qué tipo de desarrollo embrionario tienen, porque son muy interesantes desde ese punto de vista, ya que hay especies de tiburones y rayas que son ovíparas, otras especies son ovovivíparas, es decir, que retienen los embriones en los oviductos, pero cada embrión está alimentando de su propio vitelo. Ya cuando agota el vitelo, entonces ya nacen. Pero hay otra tercera categoría en que también están retenidos los embriones en los oviductos, pero además hay una modificación del saco vitelino que al unirse con el endometrio del útero, entonces constituyen una parte de una placenta que histológicamente es muy parecida a la de los mamíferos, pero hay una diferencia ahí que hace que no sean homólogas a las de los mamíferos, o la de los mamíferos que no sean homólogas a la placenta de los condrictios, que son animales más primitivos, ¿no? Bien, entonces hay esos aspectos de reproducción, pero sobre todo de desarrollo, ¿sí? Son muy interesantes que los veamos, ¿no? Y los vamos a ver en la presentación que yo ya había hecho, pero tengo que buscarla, ¿no? Seguimos con los osteikios y sus etapas de vida son los siguientes. La etapa embrionaria, que implica que eclosiona del huevo una larva o un estado larvario, que puede ser morfológicamente parecida a cómo es el adulto o puede ser muy diferente. Si hay todos esos extremos, o toda una gama de diferencias morfológicas entre larvas y adultos, ¿sí? Bueno, entonces la larva va a sufrir metamorfosis, ¿sí? Y entonces queda un juvenil que ya tiene características similares a las del adulto, ya no me le falta ir creciendo y ir madurando sexualmente, ¿sí? Entonces, bueno, aquí esta parte de la larva de los osteikios es muy importante, ya que es muy considerada en las pesquerías. Las pesquerías de especies de osteikios implica que haya pesquerías regionales, pero hay otras que son mucho más grandes, con el uso de barcos grandes, redes muy amplias, etcétera. Y entonces, en el caso de las pesquerías de mar abierto, digamos, ¿sí? Es muy importante considerar que la mayoría de las larvas la mayoría de las especies de osteikios tienen la larva planctónica. Es decir, independientemente de dónde se haya hecho la fertilización de los ovocitos, si cerca del ventos o a media columna del agua, qué sé yo, en la mayoría de los osteikios, ese cigoto, y bueno, ya inmediatamente el embrión va a estar ubicado en la parte superior de la columna de agua, junto con el resto del plancton. Por lo tanto, hay una disciplina dentro de la zoología dentro de la zoología, que le llamamos ictioplancton, o sea, plancton de peces, ¿sí? Que deben estudiar los biólogos marinos para poder predecir pesquerías marinas. Es decir, que para llegar a un área en donde esté reproduciendo una especie de osteikio que normalmente forma grandes cardúmenes o no tan grandes en número de individuos, pero sí en biomasa, etcétera, etcétera. Bueno, hay que estudiar qué especies son las que están reproduciendo en el mar en ciertas localidades, y eso lo determina el biólogo, porque va procesando todo el zooplancton, y luego ya viene la parte difícil de determinar taxonómicamente a qué especie pertenecen esos huevos y larvas de esa muestra de plancton de cierta localidad del mar.
¿sí? Entonces, cuando ya el planctólogo vio en un mapa o registró en un mapa localidades con abundancia, una cierta abundancia de larvas de cierta especie de pez de importancia económica, entonces esa información se la da a los barcos pesqueros, ¿sí? Ya sea a través de un puerto o directamente al barco pesquero, para que entonces vaya a esas coordenadas que le dan de esas áreas donde hay muchas huevos y larvas de una especie importante. Entonces ya lleve los implementos de captura de peces adecuados, o sea, los tipos de redes, de cuerdas y demás material para colectar en grandes cantidades. Por ejemplo, una especie de sardina o una especie de arenque o cierta especie de atún o cierta especie de jurel. Entonces, de acuerdo a la especie, tienen que llevar sus implementos de pesca, ¿sí? Entonces, sería muy costoso que saliera el barco sin tener esa información, llega a estar probando sus varias redes en ciertas áreas, está gastando combustible, salarios de los miembros de la tripulación, etcétera, ¿no? Entonces tienen que ir más a la segura, por lo cual la información que den los biólogos de esas muestras de plancton tomadas en unos cuantos días y en áreas amplias del océano, entonces ya con eso se asegura la captura de la especie, ¿sí? Claro, esto lo hacen principalmente los países de latitudes altas, que corresponde con países de nivel socioeconómico alto, ¿sí? Pero también hay que tomar en cuenta que en otras latitudes más cercanas al Ecuador, son muy numerosas y diversas las pesquerías pequeñas que van, por ejemplo, solo al robalo, solo a capturar ¿cómo se llama? Mero o mojarra de mar, etcétera, etcétera. Entonces son equivalentes en diversidad y cantidad a un barco, digamos, pesquero de los noruegos o los ingleses, qué sé yo, ¿no? Japoneses y demás. Bueno, este fue un paréntesis para hablar de la importancia del estudio del desarrollo embrionario y larvario de los osteikios marinos, ¿sí? Bien. Ahora, veamos en los anfibios cuál es su ciclo de vida. Después de la fertilización de los ovocitos, bueno, pues ahí está el desarrollo embrionario, se eclosionan larvas, ¿sí? Que se conservan o se mantienen en el agua y que tienen respiración branquial, es decir, tienen branquias, acuérdense que tienen 3 pares de branquias. Y bueno, ahí duran un cierto tiempo en el agua, y principalmente estamos hablando de agua dulce, ¿sí? Y después de ese tiempo viene una metamorfosis de acuerdo a la especie que da lugar a un adulto que ahora tiene respiración pulmonar y ya atrofió las branquias, pero desarrolló más el pulmón. Sin embargo, acuérdense que también un órgano de intercambio de gases es la piel en los anfibios, ¿sí? Entonces, bueno, estas son las etapas de vida de un anfibio, ¿sí? Y veamos las de un reptil, no, a ver si lo tengo, ¿no? Porque creo que me lo salté olímpicamente, los reptiles, pero podríamos hablar del ciclo de vida de las aves. ¿Quién me podría decir cuál es el ciclo de vida de las aves? ¿Qué etapas comprende? A ver, díganme. ¿Qué eclosiona del huevo de las aves?
pues un polluelo, ¿no? Y entonces está la etapa embrionaria dentro del huevo, y luego ya al eclosionar empieza la etapa juvenil, por decirlo así, y que va a ir madurando sexualmente hasta convertirse en adulto. O sea, es un ciclo de vida bastante simple, igual el de los mamíferos, ¿sí? Nace el mamífero y, y sería ya una especie de, ¿cómo se dice? No de larva, sino de juvenil, ¿sí? Que va a ir madurando a través del tiempo hasta que se convierta en un adulto, ¿sí? No hay mayor complicación. Y bueno, pero sí, el desarrollo embrionario es dentro de la madre, ¿sí? Entonces nace el individuo con cierto avance de su organogénesis y demás, ¿no? Bien, entonces, bueno, ahorita pues como no estoy basándome en ninguna figura, resulta pura teoría que no se asimila bien. Nada más quisiera yo comentarles antes de terminar esta sesión, es que si ustedes vieran el desarrollo embrionario de un mamífero macho, en este caso, ¿sí? Veríamos lo siguiente. Todo es de una sola especie de mamífero, ¿sí? Vemos que se le forma el pronefros, que son las nefronas conectadas a la parte más anterior del conducto arquinéfrico, en lo que le llamamos cresta urogenital, ¿sí? Y ahí va el conducto arquinéfrico con la orina hasta vaciarla aquí a la cloaca embrionaria. Para eso noten ustedes que aquí está ya conectada la alantoides, que es otra membrana extraembrionaria. Entonces, esa urea va a ser almacenada en la alantoides durante toda la etapa embrionaria, ¿sí? Bueno, pero estamos hablando de pronefros y el conducto arquinéfrico, aunque esto se repite del otro lado. Al avanzar el desarrollo embrionario, vean ustedes que el pronefros tiende a atrofiarse. Es decir, se formaban unas cuantas nefronas, pero luego desaparecen. Sin embargo, en el resto del conducto arquinéfrico se asocian muchas nuevas nefronas a todo lo largo. O sea, imagínense todo este tramo que está aquí vacío del conducto arquinéfrico, aquí ya está ocupado por la conexión de muchas nefronas, ¿sí? Y todo ese conjunto de nefronas en este tramo largo le llamamos mesonefros, y es el riñón que está trabajando principalmente en la etapa embrionaria. El pronefros casi no, pero mesonefros sí. Entonces, lógicamente, pues, está acumulando aquí en la alantoides, ¿sí? La orina, ¿sí? Aquí va la alantoides. Aquí cerca está la conexión con el tubo digestivo, ¿no? El intestino, etc. Bien, avanza el desarrollo embrionario, ¿sí? Y vean ustedes lo siguiente, que en la parte más posterior de la cresta urogenital se concentraron muchas nefronas, se asociaron con otros tejidos y forman otro tipo de riñón que llamamos metanefros, que tiene otro conducto diferente para drenar la orina, que no es el conducto arquinéfrico que hemos estado mencionando para pronefros y para mesonefros, ¿sí? Entonces aquí está ya el uréter. Pero noten ustedes que a la parte anterior del mesonefros, en el embrión, encontramos ya el testículo en cada lado, como que muy cercano al riñón, ¿no? Entonces, bueno, va a haber una conexión entre el testículo y el mesonefros, de tal manera que las primeras nefronas, bueno, las que están aquí, pierden su corpúsculo, ¿sí?
y el túbulo que queda se conecta con, con el testículo. Entonces va a haber varios túbulos aquí que conectan el testículo y eso es lo que va a hacer después esto, miren, el epidídimo. ¿Sí? Y ese mismo conducto arquinéfrico, ¿sí? Ahora le vamos a llamar conducto deferente. Este que está aquí, miren, exactamente aquí. ¿Sí? Que ya en la etapa adulta pues va a transportar esperma, ¿sí? Desde el epidídimo, y el epidídimo lo va a obtener desde la red testicular, donde ya se formaron los espermatozoides, ¿no? Así es de que hay un cambio de función de un conducto que era para transportar orina, después va a transportar esperma, que repito es en el macho, en este caso del mamífero, pero lo mismo sería para aves y reptiles, ¿sí? Bueno, y entonces conforme va avanzando el desarrollo embrionario, el metanefros va aumentando de tamaño, ¿sí? Mientras que el mesonefros está degenerando. Todo esto va a degenerar, ¿sí? Aunque se conservan de las primeras nefronas, sus túbulos que van a transformarse en el epidídimo, ¿sí? Y simultáneamente a todo eso, ven ustedes que estando aquí la cloaca embrionaria, ¿sí? Por acá el tubo digestivo y por acá el alantoides, ¿sí? Aquí va a haber el inicio de una separación de tubo digestivo de lo que va a ser el urogenital, ¿sí? Aquí está más pronunciada la separación, aquí vemos parte del intestino y ya vemos que esta parte del urogenital queda adelgazada y le vamos a llamar seno urogenital, el espacio, pero aquí le está llegando lo que va a ser la uretra, ¿sí? Que viene de que eran alantoides, que ahora ya es la vejiga urinaria. Está recibiendo la orina de acá, del uréter. Aquí está acumulando. En un momento determinado ya pasa por la uretra al exterior, ¿sí? Y entonces, este seno urogenital implica que aquí están separándose todavía más la parte urogenital del tubo digestivo y ya quedan por separados, ¿sí? Ahora, como es un macho, aquí se estuvo formando el falo, ¿sí? En el embrión, aquí se nota, ¿sí? Aquí está el falo, y dentro del falo queda ubicada la uretra, ¿sí? Eso no sucede en la hembra porque el falo va a quedar en la hembra menos desarrollado y formando el llamado clítoris, ¿sí? Entonces, repito, son etapas interesantes de desarrollo del urogenital en el macho que nos están pues dando una idea de etapas, ¿cómo les diré? En cierta forma de etapas evolutivas previas, ¿sí? Por ejemplo, esto sería una etapa parecida a la de al que tienen los, ¿cómo se llama? Pues los anfibios, los reptiles y antes de los peces, etcétera, ¿sí? Bien, entonces voy a enriquecer esta exposición con las figuras que me faltaron y además sí estaba planeado o se planea generalmente una etapa de exposición de lo que es el excretor, otra etapa de exposición de lo que es el reproductor, pero como ustedes notaron, al ir avanzando a la descripción del excretor, empieza uno a hablar del reproductor masculino, ¿sí? Entonces ya al ratito está uno en el reproductor masculino, sin darse cuenta, ¿no? Entonces, así va a ser esto. Entonces, cuando en la siguiente sesión supuestamente veamos la parte del reproductor, pues vamos a ver las
figuras que nos faltaron, que hablan también del excretor. ¿Alguna pregunta o comentario? No, por ahora no. Bueno, entonces ustedes me van a permitir entonces terminar o completar la exposición, bueno, la presentación para la clase que entra, ver otra vez todo el urogenital. Claro, no nos vamos a detener tanto en ciertas partes que ya vimos, pero sí quisiera yo invertir tiempo en lo que es la función de la nefrona y luego ya pues ver más del reproductor de cada clase de vertebrados. ¿Sí? Así es de que entonces por lo pronto yo creo que nos despedimos y y no les mando todavía esto a través de David para que yo lo ordene, porque aparte está un poco desordenado. Es que estuve trabajando varias versiones de PowerPoint y entonces al irlas almacenando me confundía mucho al recuperarlas, ¿sí? Entonces después va a ser una sola versión y completa, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces le paso la voz a David. Dejo de compartir, ¿no? Entonces, dejo de grabar en este momento.